Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora que nos permites poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor, y poder hallar gracia. En este momento, Señor, poder hallar gracia en ti, mi Señor, para el oportuno socorro. Padre, nuestras almas necesitan ser socorridas y solo tú lo puedes hacer, Señor. Toma lugar, Padre eterno, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Espíritu de Dios, sea administrando en esta hermosa hora todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean ministrados por el poder tuyo. Que podamos, Señor, sentir tu presencia y un cambio dentro de nuestro interior. Poder sentir, Señor, cómo tú te mueves, cómo tú realizas las cosas, Señor, que ninguna mano humana puede hacerlo, sino solo tú. Nos depositamos en tus manos y te pedimos, Señor, que toda palabra que escuchemos en este momento, que sea hablada y sea escuchada, sea de beneficio para todo nuestro interior. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y siempre estás hablando a nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, llena todo corazón, Señor, de esperanza. Pero no una esperanza vacía, Padre, sino la esperanza que es en Cristo Jesús. Que esos corazones se llenen de esa esperanza en Cristo, de lo venidero, de lo que hemos de pasar el resto de nuestra vida, Señor, adorando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quita toda tristeza. Llévate todo dolor, Señor, del corazón herido y transfórmalo, Señor, a ti mismo. Gracias, Padre eterno, que en esta hora seas tú en todo momento ministrando a través de la bendita palabra tuya, precioso Rey. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde. Y en esta hora quiero hablar acerca de Apocalipsis, capítulo 1. Hemos estado estudiando este libro. Y sé que este libro abre nuestro entendimiento, toda la palabra abre nuestro entendimiento, pero aquí nos revela los acontecimientos futuros, quizás los presentes y los futuros, del cual la iglesia tiene que estar prevenida ante todo esto. Y vamos a empezar leyendo ahí en el capítulo 1 y su versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué es una revelación? Nosotros, para poder entender la palabra, tenemos que saber qué es una revelación. ¿Qué entiende usted por revelación? Revelación es quitar el velo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús, y más que todo, Él es el principal personaje de este libro, dando a entender que Él está quitando ese velo que puede existir entre nosotros, su iglesia, su cuerpo. Y dice, es quitar el velo para que sea visto lo que está escondido. Y mire qué hermoso, porque dice, revelada que para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El apóstol Pedro nos habla ahí en su segunda carta de que muchos dicen que tenemos por tardanza el hecho de que Cristo viene por su iglesia. Tiene que estar bien claro que cuando Cristo venga, vendrá en las nubes y levantará a los suyos, a lo que es su cuerpo, su iglesia. No es su segunda venida, no es que Él viene a quedarse a la tierra, sino que solo viene a llevarse a su iglesia para que continúe el curso de lo que es la gran tribulación. Entonces Jesucristo, de aquí el apóstol Pedro nos habla claramente que muchos dicen que lo tenemos por tardanza, y ahí en el capítulo 3 de segunda de Pedro nos habla: el día del Señor vendrá.
Y dice el 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, o sea, porque no creyó cuando Noé les habló acerca de que se arrepintieran. Ellos no escucharon y por lo tanto perecieron. Y luego dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que estábamos leyendo ahí en Apocalipsis, donde dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Hasta decía una sierva que nosotros mismos decimos, ¿desde cuándo está que Cristo viene por su iglesia y no viene? Y aún los que no conocen de Dios han venido escuchando esto. Pero como dice, para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Y cuando Dios dice que esto va a suceder pronto, no está hablando de un suceso, ¿cómo les podría decir? Como nosotros lo vemos, la cercanía de lo humano, sino que nos está hablando acerca de que pronto es la línea del tiempo de Dios, no la del hombre. O sea, cuando Él dice, está pronto, es la línea del tiempo de Dios. Un día igual que 1000 años y 1000 años igual que un día. No es la línea del tiempo del ser humano. Dice que nosotros no debemos de correr a un borde distante, sino a manera paralela del filo. O sea que nos está diciendo que esto pronto es algo que va a acontecer de una manera repentina. Es algo que dice, algo que va a ser rápido. Cuando dice pronto, es rápidamente. Es la rapidez del suceso. No sabemos cuándo va a ser, pero va a ser rápido. El suceso que va a acontecer va a ser algo muy rápido, en el cual lo que Dios nos está diciendo es que nosotros estemos preparados. Decía una sierva, nosotros debemos prepararnos. No, cuando acontezca esto es porque nosotros ya estamos preparados, porque Jesús viene por una iglesia preparada. Aquellas 10 vírgenes, 5 eran prudentes, otras eran imprudentes. Las 5 prudentes estaban preparadas cuando iba a llegar el esposo. Estas 5 estaban llenas del aceite y tenían recipiente aparte de aceite. O sea que sus lámparas estaban encendidas, mas aquellas otras 5, las insensatas, no guardaron aceite para el momento, no se prepararon, y muchos de nosotros estamos así, me voy a preparar. Y cuando Dios dice pronto, es porque pronto quiere decir que el suceso va a ser repentino, va a ser un momento inesperado para aquellos que se han acomodado como en el tiempo de Noé, que no creyeron a la predicación de Noé, y en un de repente fue el diluvio y solo se salvaron 8. Esto es lo que está hablando Apocalipsis, de que nosotros no tenemos que estar mirando o correr, o sea, corremos este evangelio a la distancia, a un borde distante, o sea, un borde distante creen que está más allá, y nosotros estamos corriendo, sino que tenemos que correr al filo de qué, paralelo de Dios. ¿Qué es el filo? Dice que la palabra
es una espada de doble filo. O sea que si la volteamos, corta aquí, y si la volteamos aquí, corta aquí, por todos lados. Entonces lo mismo, nosotros tenemos que correr paralelos al filo de la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a correr usted al filo de la palabra de Dios si nosotros somos perezosos para estudiar la palabra? Somos perezosos para buscar la presencia de Dios. Somos perezosos para tener intimidad con Él. ¿Cómo nosotros vamos a estar apercibidos acerca de la venida de Cristo? En Primera de Tesalonicenses nos habla mucho de esto y dice que nosotros debemos de estar vigilantes, tenemos que estar sobrios. O sea, no ebrios, no con nuestro conocimiento desconectado a los acontecimientos. Y por eso dice, nosotros hay luz, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y es que estamos llenando día a día nuestra vasija de aceite. Tenemos que ser como las vírgenes prudentes que tomaron aceite para sí y guardaron también para el momento. Mi hermano, mi amigo, nosotros estamos corriendo al filo del tiempo de Dios. Quizás usted está diciendo, Señor, ¿desde cuándo dicen los cristianos que tú vienes y no sucede nada? Pero ya cuántos han dejado de estar en esta tierra y según dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria mientras estamos vivos. Mientras estamos vivos hay esperanza. Pero ya muertos, si nosotros no hicimos lo correcto, no corrimos al filo de la palabra de Dios. Nos espera, dice Hebreos, una expectación de juicio. O sea que aquel que no corre al filo de la palabra, le espera ¿qué? Expectación de juicio. Pero aquel que está corriendo de acorde a la palabra de Dios, le espera algo diferente, una vida diferente que nos habla aquí en su palabra, pero que no la conocemos, la ignoramos porque no tomamos el tiempo apropiado para conocerlo a Él. Podemos continuar ahí. Entonces, pronto significa rápidamente, significa rapidez de la ejecución, va a ser repentino. O sea que no nos va a anunciar, va a ser repentino, pero los que estamos en Él vamos a conocer ese tiempo. Pronto es la línea de tiempo de Dios, no del hombre. No debemos de correr a un borde distante, sino a manera paralela del filo. Este libro nos enseña, como dice, es un libro que nos da satisfacción. Apocalipsis, como dice el 3, bienaventurado significa dichoso. Y Apocalipsis es un libro para quien quiera ser dichoso, para quien quiera sentir la satisfacción y no una satisfacción ligera, sino que 3 veces dichoso, 3 veces satisfecho. Usted tiene que poner énfasis en este momento. Y dice, por eso dice en el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 3 veces dichoso, 3 veces satisfecho. El que lee, está hablando en singular. El que lee, el que escudriña la palabra, es dichoso. Pero también dice, bienaventurados los que escuchan. En los que escuchan, habla en modo ¿qué? Plural. Todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios van a ser bienaventurados. Pero usted sabe que tenemos que oír, pero tenemos que leer. Porque el escuchar nosotros adquirimos una parte del conocimiento, pero no captamos todo. Pero el que lee aprovecha más, porque el que lee escudriña, el que lee se sumerge en la palabra.
Y al sumergirse en la palabra, él va a tomar mayor conocimiento de la verdad. Es necesario que usted escuche, que nosotros escuchemos, pero es necesario que leamos la palabra de Dios porque adquirimos más sabiduría, más inteligencia y más conocimiento de su verdad. Pero también dice, y guardan las cosas escritas porque el tiempo está cerca. O sea que no debemos olvidar lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros percibimos al escuchar la palabra de Dios. No debemos de olvidarlo, sino que tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi corazón tiene que ser guardado en los tesoros de su palabra. Entonces no solamente voy a leer, no solamente voy a escuchar, sino que también voy a guardar la preciosa palabra de Dios para que sepa en el tiempo de Dios que estoy viviendo. Usted necesita saber el tiempo de Dios, pero para eso tiene que tener un conocimiento de Él. Y dice la palabra, continúa en el 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante del trono. O sea que era un momento en que estaba revelando Jesucristo, quería traer una revelación a sus consiervos, o sea, quería traer una revelación a las 7 iglesias, pero habla de los 7 espíritus que están en su trono. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Y dice en Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era el que iba a salir de la vara del tronco de Isaí? Era Jesucristo. ¿Y por qué no dice saldrá el rey de este tiempo que viene del linaje de David? ¿Por qué dice Isaí, que es el papá de David? Porque Isaí no tenía un nombre, como decir, gobierno. Él era un hombre simple. Isaí era un hombre simple. No era reconocido. No había autoridad de un pueblo, sino que era simple. Y por eso denota que Jesucristo venía del tronco de Isaí, de lo más simple, no de un linaje de reyes, sino que venía de alguien humilde. Ese es Jesucristo, dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. O sea, ¿sobre quién iba a reposar estos 7 espíritus? Sobre Jesús. ¿Quién iba a reposar? Dice, el Espíritu de Jehová. Usted y yo hemos leído lo que dice Lucas, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado a libertar al cautivo, a pregonar las buenas nuevas, el año agradable de Dios, libertar al cautivo, al que está en prisiones, por cuanto el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Jehová iba a reposar en la vida de Jesús. Está con E mayúscula, Espíritu de Jehová. Pero si el Espíritu de Jehová está en él, debe estar en nosotros que le hemos recibido, que buscamos constantemente de él. Porque ¿qué dice San Juan? Que el Espíritu de Dios nos hará conocer las cosas que han de venir y nos recordará las cosas que ya nos habló Jesús. Usted y yo necesitamos al Espíritu de Dios. Y en Apocalipsis, las iglesias necesitaban de estos 7 espíritus que estaban en el trono de Dios. Y dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y luego ponen punto y coma y dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. La I une estas dos palabras que dice sabiduría e inteligencia. La sabiduría que viene de Dios, no la del hombre. Ahí en 1 Corintios 2 dice que es la sabiduría que viene del Espíritu Santo, que nos da a nosotros la inteligencia
para poder nosotros ejecutar las cosas en la tierra. Pero no solamente eso, sino que dice espíritu de consejo y de poder. Si usted no recibe el consejo de Dios, usted no puede tener poder. Porque Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Una palabra clave allí, porque un rey gobierna, pero un sacerdote sirve. O sea que nos alinea a que si fuéramos solo reyes, solo gobernáramos, nosotros no conoceríamos lo que es la humildad. Por eso dice que también somos sacerdotes, servidores de Él, servidores del pueblo de nuestro Señor, de los demás. Jesucristo dijo, no he venido a ser servido, he venido a servir. Por eso usted y yo no solo nos ha dado poder, primero nos da la sabiduría y la inteligencia para que el consejo de su palabra nos lleve ¿qué? A ese poder, pero un poder que emana de Él, donde no humillamos a los demás, sino que también servimos a los demás. Usted y yo necesitamos del Espíritu de Jehová para que Él alinee nuestro corazón a los 6 espíritus siguientes: sabiduría, inteligencia, consejo y poder. Y luego dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Une a cada uno, los une en 2: sabiduría y inteligencia. Consejo y poder. El consejo da poder, pero el conocimiento de Dios nos da temor. Si usted no conoce a Dios, usted no va a tener temor. Usted va a caminar como usted quiera. Y si nosotros caminamos como nosotros queremos sin el temor de Jehová, la sombra de la oscuridad vendrá a nuestras vidas y no sabremos en el momento en que Cristo venga por los preparados. Dios nos dice que usted y yo como iglesia necesitamos de los 7 espíritus de Jehová y caminar, conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Lo voy a conocer a través de leer, escudriñar su palabra, estar atenta a su palabra, guardar su palabra. Eso va a quitar el velo de mis ojos. Y cuando habla de velo, es quitar el velo de la carne, que impide que nosotros podamos percibir y ver lo espiritual, lo sobrenatural. Entonces la palabra de Jesucristo, el conocerlo a Él a través de esto, porque mucho dice aquí, que me gusta todo esto que dice que para muchos creen que Jesucristo es quien trajo la salvación e hizo cosas sorprendentes. O sea que para ellos saben que Él trajo la salvación así a la ligera y que hizo cosas sorprendentes, pero lejos está de ser una realidad en sus vidas. Lejos está de ser una realidad viva en sus corazones. Podemos decir, yo sé de Cristo, que es mi Salvador, pero mantiene una vida viva, plena en Él, o está lejos, o está muy lejos usted de la realidad de Él en su vida, del presente que estamos y lo magnífico que es Él. Por eso usted y yo necesitamos conocerle, y Dios nos insta en esta hermosa hora a que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro ser se alerte, entre en una alerta de conocerlo, y la necesidad entre en nuestro ser de conocerle a Él, para que vengan estos 7 espíritus y podamos caminar al filo de su palabra, no en un borde lejano, sino al filo, una palabra que corta por aquí y corta por allá. Que Dios nos ayude a que esta palabra sea entendible a nuestras vidas. Cierre sus ojos allí y digámosle: querido Padre Dios, nosotros necesitamos, mi Dios, leer tu palabra, porque de ella adquirimos conocimiento, escucharla y guardarla en nuestro corazón, porque eso nos hace 3 veces dichosos, satisfechos, Señor. Y necesitamos conocer estos tiempos, Padre, venideros.
Pero si no nos acercamos y no cumplimos con tu palabra y no caminamos en tus 7 espíritus, Señor, no habrá temor de nosotros, porque ¿cómo temeremos a alguien que no conocemos? Necesitamos del conocimiento de ti para que entre el temor reverente, Señor, de nuestras vidas en ti. Padre, trae luz, trae la luz tuya a nuestros corazones. Disipa, Señor, todo aquello que está en nuestras mentes, que nos evita, Señor, poder comprender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Yo te ruego, Padre, que esta palabra quede sembrada como una buena semilla y que pueda producirse, Señor, en nuestros corazones. Padre, te lo pido en esta hora, en el dulce nombre de Jesús, sellando esta palabra en nosotros y creyéndola y guardándola, mi Dios. Para ti sea la gloria, la honra, el poder y el honor por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.